Hola, mi nombre es Edna Martínez de Cocalidad Consulting y hoy quiero hablarles de un tema que debería ser el inicio de cualquier proceso en las organizaciones. Específicamente nosotros trabajamos el tema de inocuidad y por eso vamos a hablar de un tema que es fundamental para crear o para implementar todos estos procesos de inocuidad en las compañías, que es el tema de cultura de inocuidad. Las organizaciones tienen sus estrategias, tienen sus políticas y de alguna manera cuando las empresas se han creado o han ido creciendo, los dueños, los accionistas, la alta gerencia han ido generando una transmisión de las creencias que ellos tienen con respecto a cómo debe ser la organización, cómo se debe manejar, cómo se debe manejar el producto que generan, cómo se deben manejar los clientes. Eh, y ellos también representan unos valores corporativos. Y esas creencias y esos valores corporativos son los que poco a poco se busca que permeen en la organización para que todas las personas que van integrando el equipo de trabajo que conforma la organización estén alineados con esas creencias y con esas líneas de pensamiento que tienen las personas que han creado estas corporaciones o estas empresas. Y a esto es a lo que llamamos cultura organizacional, cultura de las empresas, eh, y realmente por donde debería comenzar cualquier proceso que se quiera implementar en las empresas. Específicamente para la industria de alimentos hay un tema que es esencial y que aún para muchas organizaciones se ve muy ajeno y se aborda únicamente por temas legales o por temas contractuales de negocios con ciertos clientes. Y es el tema de inocuidad. Y el tema de inocuidad para la industria de alimentos, para cualquier negocio que maneje alimentos, para cualquier negocio que esté involucrado en la cadena de valor alimentario, debería estar dentro del ADN de las organizaciones. No debe ser un tema que solo manejen los técnicos, no debe ser un tema que solo se aborde en ciertos momentos, sino que debería ser un tema que está directamente asociado al producto y que desde su inicio se debe integrar a todos los procesos que estén asociados con la producción y comercialización de un producto, específicamente de un producto alimenticio. Y acá tocamos el tema de qué es inocuidad. Y el concepto de inocuidad es un concepto supremamente simple, que no se nos debería olvidar nunca a ninguna de las personas que integramos una organización que está dentro de la cadena de valor de los alimentos, ya sea un productor de materias primas, un cosechador, una persona con ganado, una industria que transforma o empaca productos alimenticios, un restaurante, un catering, una transportadora, una almacenadora de alimentos, etc. Inocuidad lo que nos dice es que en últimas los alimentos no solo tienen ese valor para el ser humano de transportar unos nutrientes a su organismo y de darles una experiencia, ahora todo esto son experiencias, de darles una experiencia a nivel sensorial, por su sabor, por su color, por su textura, sino que además tiene una connotación a nivel de salud, y es que los alimentos pueden llevar, transportar agentes que si llegan a los consumidores pueden llegar a afectar su salud.
Y estamos hablando de agentes como bacterias, como virus, como parásitos, como metales pesados, como materiales radioactivos, como alérgenos, como eh, material físico que puede causar un daño, por ejemplo, fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, y fragmentos de metal pueden ser, por ejemplo, puntillas, arandelas metálicas, etcétera, o presencia de concentraciones de productos químicos que pueden llegar a causar daño a la salud del consumidor. Y acá estamos hablando no solo de daño al consumidor, que puede ser inmediato. Me comí un alimento y me enfermé, me dio un dolor de estómago, me dio un problema digestivo, me dio una alergia, que es un tema inmediato, sino que también puede ser un tema a mediano o a largo plazo, porque estoy consumiendo metales pesados y eso se van acumulando en mi organismo y eso más adelante me puede llegar a generar una enfermedad. Y eso teniendo en cuenta que estamos hablando de ciertos agentes que pueden entrar al producto durante las diferentes etapas del proceso. Aquí aún no se ha incluido dentro del término de inocuidad el tema nutricional, que ya vemos que cada vez está tomando más relevancia a nivel de afectación a la salud de los consumidores y que debería ser un tema de inocuidad, el valor nutricional que un alimento le aporte a los consumidores. Entonces, teniendo en cuenta que los alimentos pueden llegar a tener efectos no solo positivos sino negativos en la salud del consumidor, por eso es que el término inocuidad debería ser inherente al ADN del producto. O sea, yo no puedo o yo no debería iniciar un negocio de alimentos sin tener en cuenta esa premisa y sin tener en cuenta que para iniciar el proceso no solo hacer un desarrollo, comprar unas máquinas y arrancar a producir, entrenar unas personas y comience a vender, sino que adicional a eso, cuando yo vaya armando o vaya creciendo mi infraestructura, debo tener en cuenta esos riesgos asociados que pueden causar un efecto negativo a la salud del consumidor, y eso es inocuidad. Desde hace muchos años, más de 20 años, sí, es muchos años, se viene hablando de este tema de inocuidad. En algunos países este tema de inocuidad ya es una obligatoriedad, tiene obligatoriedad legal. En otros países aún solo una parte del término inocuidad tienen una obligación legal. Sin embargo, aún hay un gran número de negocios que manejan alimentos en toda la cadena de valor que no tienen incluido dentro de su ADN este análisis de sus riesgos para evaluar qué tanto pueden afectar de manera adversa los alimentos. Y en algunas empresas que lo tienen implementado, aún se ve como un tema de obligatoriedad. Es que me tocó porque es un tema legal, es que me tocó porque un cliente me lo exigió. Y aún vemos casos en donde las personas de la organización que están involucradas en estos procesos de inocuidad, que a veces ni siquiera ellos son conscientes de que están involucrados, ven su participación en estos procesos. Entonces encontramos que cuando estamos haciendo entrenamientos a las personas de una empresa sobre estos temas, no les interesa, no creen que sea de su resorte o su responsabilidad,
o simplemente lo ven como un trabajo adicional o una cosa que les está quitando tiempo para el objetivo de su labor dentro de la organización. Este término y este concepto de inocuidad lo hemos abordado personas que hemos sido técnicas y lo hemos abordado desde el punto de vista técnico, y a través de la creación de sistemas de gestión relacionados con estos temas de inocuidad, desde hace también varios años se ha venido involucrando a la alta gerencia en estos términos, que antes también para ellos eran un poco ajenos. La gerencia puede decir: mi estrategia es ser rentable, llegar a más clientes, vender producto, que los clientes estén contentos con el producto. Y dentro de ese resorte de estrategia está el tema de inocuidad. Sin embargo, para ellos eso no es un proceso consciente. El término de inocuidad está más asociado con pérdidas, porque rechazo un producto, porque pierdo producto en la línea porque no está cumpliendo las especificaciones, o porque me retuvieron un producto y no entiendo por qué no me lo liberan rápido. Son casos que se pueden llegar a presentar a uno en estos momentos después de tocar este tema durante muchos años. Y creo que por eso es que se involucró el tema de cultura de inocuidad. Porque para cualquier proceso nosotros no estamos hablando de solamente temas técnicos, sino que estamos hablando que cualquier proceso en una organización debe ser implementado por personas. Y para que las personas implementen de manera efectiva cualquier tema que nosotros queramos implementar en una organización, deben ser conscientes de su papel en estos temas y deben entender la importancia de estos temas. Y creo que ahí es donde hemos fallado un poco en la implementación de estos procesos. Primero, involucrando esta cultura de inocuidad en la cultura organizacional, es decir, que los gerentes, los dueños, los accionistas de las compañías vean esto como que realmente es inherente al producto, no es una cosa adicional que tenemos que hacer ahora, sino que está involucrada en el producto, y teniendo en cuenta esa claridad, lo involucren dentro de su cultura organizacional y lo permeen en las diferentes áreas de la organización. Y por eso es que en este momento estamos, desde hace más o menos unos 10 años, se ha comenzado a trabajar el término de cultura relacionado con un tema que debe estar en el ADN de las organizaciones que participan en la cadena de valor alimenticia, y que es la inocuidad. Yo esperaría que en algún momento lo que voy a decir sea al contrario, y sueño con que en algún momento las empresas realmente implementen estos temas nuevamente, porque son parte de la estructura fundamental de una industria que participa en la cadena de valor alimentario. Sin embargo, la realidad es que aunque hay empresas que realmente lo hacen por esa filosofía, aún hay muchas organizaciones que implementan estos procesos o por obligación legal. En el caso de Colombia, por ejemplo, es obligatorio la implementación de buenas prácticas de manufactura, pero a nivel mundial ya en muchos países es mandatoria por ley la implementación de HACCP, del análisis de riesgos de productos y procesos. ¿Por qué otra razón implementan las empresas estos temas de inocuidad? Por los clientes, porque
En la medida en que cada vez haya más industrias que estén certificadas, esas industrias van a requerir que sus proveedores también avancen en el tema de inocuidad, en esa escalera BPM, HACCP y sistema de gestión, para asegurar sus propios procesos, teniendo en cuenta que una parte fundamental de un proceso productivo son sus materias primas. O porque, digamos que esas son razones externas, por legislación o por los clientes, pero también a veces hay razones internas que entienden las estructuras gerenciales superiores porque ellos son los que definen esos temas como parte de la estrategia, porque entienden que son temas fundamentales para una industria que está dentro de la cadena de valor alimentario y definen que es importante para ellos que su organización implemente estos sistemas, estos procesos de tal forma que se mantengan y se mejoren permanentemente. Entonces se vuelve un tema de estrategia. Pero ¿qué pasa? Puede que las altas directivas y las áreas que están respondiendo por esos procesos entiendan la importancia de implementar estos temas, pero el resto de la organización no lo entiende. El resto de la organización ve estos procesos como otro trabajo más, otra cosa por implementar, más trabajo adicional, toca escribir un montón, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo no estoy en la planta de producción, etcétera. Entonces se vuelve nuevamente una obligación porque lo ve la alta dirección, pero no lo ve el resto de la organización. Y esta es la organización. En últimas, ¿qué ha pasado? Que cada vez para las organizaciones el foco no solo, pues obviamente está concentrado en su producto, en sus clientes y en su retorno a la inversión y en ser productivos y mantenerse en el mercado y ganar dinero y que sus socios y dueños estén contentos, etcétera. Pero también hay otras variables que cada vez se están volviendo mandatorias para las organizaciones. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos y como ya son diferentes roles los que tiene que cumplir la organización, no solo producir un producto o hacer un servicio, digamos que ese es el core, pero hay otras cosas que también debe cumplir, entonces por eso se ha hablado de los famosos sistemas de gestión. Entonces, hay sistema de gestión de continuidad del negocio, hay sistema de gestión ambiental, hay gestión sistema de gestión de inocuidad para la industria de alimentos, etcétera, porque cada cosa debe ser cuidada en las organizaciones. Y las organizaciones tienen que asegurar que estos procesos se den de la mejor manera, porque el hecho de que no se den, en últimas, lo que lleva es a pérdidas económicas, a pérdidas de imagen, a pérdidas en temas que pueden llegar a afectar su estrategia. Entonces, por eso las organizaciones cada vez tienen que estar trabajando más, y por eso puse este torbellino, en implementar todos estos temas, y una organización es como un ser vivo. Por eso lo representé así. Entonces, permanentemente se está moviendo, permanentemente tiene que estarse ajustando de acuerdo a las nuevas necesidades del entorno, del mercado, de los clientes. Es como un ser vivo. Y dentro de todo su movimiento, su crecimiento, sus problemáticas, tiene que estar manteniendo y mejorando todas estas cosas que además de su core de negocios, tiene que mantener en el negocio. Pero la organización en últimas, ¿qué es? Varias piezas que son las diferentes áreas: ventas y mercadeo, producción y calidad, gestión humana, abastecimiento, finanzas, que en últimas tienen que estar asegurando que tanto el core del negocio como todas esas otras cosas que rodean a la organización se mantengan, se mejoren, porque al ser parte de la organización también son como mini seres vivos que se unen para componer la gran organización. Pero
cuando nosotros decimos, es que eso, es que calidad no tiene que ver con nosotros porque trabajamos en financiera, es que seguridad de la información no tiene que ver con nosotros porque yo estoy en la línea de producción y yo solo empaco, es que ambiente no tiene que ver con nosotros porque es que yo soy el gerente, entonces pues yo que tengo que ver ahí, el gerente de un área, no es mi área, eso no me toca a mí. Pero, en últimas, la organización está compuesta por estas piezas de su rompecabezas, pero estas piezas de su rompecabezas, en últimas, están constituidas ¿por qué? Por personas que tienen diferentes roles dentro de la organización. Y cada persona dentro de su rol tiene como parte de la estructura de la empresa dentro de su ADN la responsabilidad de mantener todas estas responsabilidades que tienen sus áreas de trabajo y como rompecabezas que se integran para la organización. Entonces, cuando yo digo, es que a mí no me toca trabajar en eso, es que a mí no me interesa porque no es mi responsabilidad, estamos seguros de que estamos viendo realmente todo lo que representa nuestro trabajo dentro de toda la estructura de la empresa en la que trabajamos? Les dejo esa pregunta. Entonces, en últimas, ¿por qué cada una de esas piezas que comienzan a engranar a una organización se han vuelto sistemas de gestión? Porque simplemente un sistema de gestión lo que hace es que crea como una metodología de trabajo para asegurar que esos temas fundamentales de la organización se implementen, se mantengan y se mejoren. ¿De acuerdo a qué? A la misma organización, de acuerdo a la cultura de la organización, de acuerdo a la estructura de la organización, de acuerdo a los recursos de la organización. Entonces, por eso es que se han creado sistemas de gestión. Entonces, cuando una organización implementa sistemas de gestión, ¿por qué las personas están ajustando el sistema de gestión 3 meses antes de la auditoría? Porque vemos el sistema de gestión como otra cosa más, otra cosa que se inventaron. Entonces ya no solo tenemos que trabajar en esto, sino en esto y en esto, porque entonces a alguien se le ocurrió. Cuando no nos damos cuenta que realmente es que si nosotros estamos en la organización, estemos en el área que estemos y estemos en el nivel que estemos, tenemos diferentes responsabilidades. Y con diferentes responsabilidades tenemos la gran responsabilidad de apoyar a la organización para que todas esas variables que integran a la organización se vean reflejadas en mi trabajo, sea el trabajo que sea. ¿Y qué en últimas busca un sistema de gestión? Que la estrategia de la organización se aterrice en toda la organización. Que el conocimiento de la empresa se mantenga, que no tengamos que estar reaprendiendo lo que ya hemos aprendido, que la empresa esté constantemente mejorando cosas. Entonces, tenemos que mantener a la empresa vigente en el mercado. Las empresas son integradas, como les decía antes, por personas y esas personas necesitan mejorar sus habilidades para cada vez mejorar su puesto de trabajo, mejorar sus relaciones con sus compañeros, mejorar las responsabilidades que tienen dentro de su trabajo. ¿Y para qué? Para lograr los resultados que la empresa espera. Pero si nosotros todo esto lo hacemos como personas individuales que somos, hay un tema por el que debemos arrancar y es cómo alineamos la cultura de la empresa
a la cultura individual de cada una de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, ¿cómo alineamos esas creencias que tiene la empresa y esos valores que tiene la empresa a mis creencias y a mis valores personales? ¿En dónde se une eso? Para que cuando a mí me hablen de que es mi responsabilidad tal cosa, o que tengo que implementar tal cosa, o que tengo que estar pendiente de la parte ambiental de mi puesto de trabajo, de la seguridad mía como trabajador en mi puesto de trabajo, de la inocuidad de los productos si tengo responsabilidad en el tema. La única manera de que yo vea que realmente doy un valor a eso es porque mi cultura, mis creencias, mis valores están integrados a la cultura y a la cultura de la organización. Y nosotros hemos dejado eso de últimas. Entonces, cuando trabajamos todos estos temas técnicos, comenzando por el tema de inocuidad, que es el foco de lo que les estoy hablando hoy, comenzamos por el tema técnico, cuando realmente debemos comenzar es por el tema de cómo hacemos para que ese tema que es del ADN de las organizaciones se integre a la cultura de la organización y cada uno de los integrantes de la organización lo vea como un tema importante para su puesto de trabajo. Y un poco el tema de cultura de inocuidad es importante porque, como les decía antes, la inocuidad debe ser parte del ADN de las organizaciones que entran a formar parte de la cadena alimentaria. Por tanto, cuando alguien nos diga es que no es mi responsabilidad, o cuando invitemos a alguien a algún entrenamiento sobre el tema y no vea cómo participa, o piense que es un tiempo que va a perder, o cuando se hacen las auditorías para revisar cómo están los procesos, la gente diga otra vez esta cosa. ¿Cómo hacemos para que realmente la gente vea, las personas que están involucradas en el proceso de una empresa, vean eso como una ganancia para su proceso y no como algo negativo que les está imponiendo la organización? Y ahí es donde entra a formar parte integral de todo este proceso la cultura de la organización, alineada a la cultura de inocuidad, porque la cultura de inocuidad forma parte del ADN de la organización, entonces forma parte de la cultura de la organización, alineada con la cultura individual de cada una de las personas, teniendo en cuenta que hablamos de que la cultura son esas creencias y valores que la alta dirección permea en toda la organización, porque eso es lo que refleja qué es lo que quiere la alta dirección de la empresa, de los productos, de la imagen de su organización, cómo permea a los diferentes niveles de la empresa, en las diferentes áreas de la empresa, con temas fundamentales como los que vemos acá reflejados. Puede haber otros, pero digamos que estos son algunos de los ejemplos. Y en nuestro tema fundamental, el tema de inocuidad, teniendo en cuenta que la inocuidad es cuidar la salud de nuestros consumidores con nuestros productos, con nuestros procesos, con nuestros servicios, pues se vuelve aún más importante el tema de incluir el objetivo de la inocuidad en el ADN de nuestra empresa y en la cultura de nuestra empresa. Soy Ed Martínez de Ecocalidad Consulting. En Ecocalidad Consulting queremos apoyar a la industria para que cada vez estos procesos de inocuidad se integren más a su cultura organizacional, a su plan estratégico y se vean reflejados en todos los niveles de la organización, aterrizando esos conceptos que se ven muchas veces como técnicos en cada una de las responsabilidades que nosotros tenemos como personas integrantes de la organización.
Entonces, quedamos a su disposición para cualquier consulta o cualquier servicio que necesiten de nosotros. Hasta pronto.